Los escritos del general Ángel Vivas. Corriendo al abismo. En el momento que me decido a escribir estas líneas son las 8 de la mañana del día 16 de diciembre del año 2012, fecha programada por el Ministerio de Elecciones cubano capítulo de Venezuela, CNE, para continuar con el desarrollo del plan fachada electoral, que a su vez forma parte de uno mayor denominado por Fidel Castro la campaña de Venezuela, puesto en práctica al pie de la letra por Hugo Rafael Chávez Frías, procónsul cubano en Venezuela, un sujeto que llegó al poder mintiendo y que las páginas de la historia de Venezuela del futuro registrarán como el más grande traidor a la patria que ha existido en Venezuela y uno de los más oscuros personajes que ha tenido la humanidad en su historia, al lado de asesinos y destructores de sus propias naciones como Hitler, Lenin o el genocida más grande de todos los tiempos, José Stalin, entre otros. Sin duda que Hugo Chávez ya pertenece a la historia, pero al lado oscuro de ella. Desde la ventana de mi arresto, impuesto por el Consejo de Guerra de Caracas por cumplir con el juramento que hice a mi patria hace 34 años, puedo ver a multitud de venezolanos correr engañados hacia el abismo, suicidándose, muriendo como ciudadanos y convirtiéndose sin saberlo, inocentemente, en súbditos. La gran mayoría votará para defender la democracia, la libertad, la independencia de Venezuela, expulsar al comunismo, detener la intervención extranjera y el control cubano que cada día se impone más y más en sus vidas, reduciendo su libertad y violando sus derechos tanto constitucionales como humanos universales. Todos avanzan siguiendo, creyendo, el discurso politiquero de una organización parásita, traidora a su patria e interesada solo en el negocio político más no en los sagrados intereses de Venezuela llamada Mesa de la Unidad Democrática MUD, que los lleva como ovejas al matadero, pues su voto sin duda, solo servirá para legitimar, legalizar, tanto nacional como internacionalmente a la dictadura del procónsul cubano Hugo Chávez, detrás de la cual avanzan ocultos los más oscuros y malvados intereses que existen en el mundo, que estaban muertos, enterrados y olvidados, pero que ahora se están saliendo de sus sepulturas, se están escapando del infierno donde se encontraban, para traer a Venezuela y al mundo la oscuridad, la barbarie, la esclavitud, la tiranía, y el horror, revividos y alimentados por el dinero de nosotros, de todos los venezolanos. Ya la dictadura fue legitimada el pasado 7 de octubre por 6 años más, fue legitimada por el Ministerio de Elecciones cubano capítulo de Venezuela, CNE, la MUD y por Enrique Capriles Radonsky que era el líder de la oposición y ahora candidato a la reelección en la gobernación del estado Miranda, quien se rindió rápidamente, previa negociación, sin que terminaran de escrutarse todos los votos de los ciudadanos que habían confiado en él, comprometiéndose con Hugo Chávez a ayudarlo a gobernar durante ese periodo de tiempo, luego de recibir una llamada del dictador que lo emocionó en grado sumo porque no lo insultó ni lo humilló como es su costumbre, sino que lo llamó por su hola Enrique, le dijo el dictador. Palabras estas que lo derritieron totalmente. Luego del 7 de octubre lo que quedaba pendiente era legalizar el resto de la estructura comunista que tiene la misión de aplicar los planes que todavía se están elaborando, afinando al detalle, en Cuba. El objetivo de estos planes es asesinar el próximo año 2013 a la República de Venezuela, a la república fundada en julio de 1811 por el generalísimo de mar y tierra don Francisco de Miranda, por el libertador Simón Bolívar y todos nuestros libertadores, para destruirla definitivamente e instalar sobre sus cenizas un estado terrorista y narcotraficante similar al cubano, dependiente totalmente de él, ya que su centro de gravedad política y militar no estará en Caracas sino en La Habana. En estos planes se encuentra actualmente trabajando, siguiendo fielmente las instrucciones de Fidel Castro, con esmero y dedicación, Hugo Rafael Chávez Frías, el más grande traidor a la patria que ha existido en Venezuela. Pronto lo veremos regresar como si nada hubiese pasado con todos esos planes y órdenes debajo del brazo. El plan cubano para el sometimiento de la libertad de Venezuela usa, y en forma descarada, el sistema electoral venezolano como mecanismo que le permitirá alcanzar 3 objetivos que son: legitimar desde el punto de vista jurídico tanto nacional como internacionalmente a la dictadura de su procónsul Hugo Chávez por 6 años más, hasta el 2019, la cual será elegida, y mucho más abiertamente desde La Habana. De hecho ya se puede decir que el traidor Hugo Chávez vive y despacha desde allá. Durante este periodo de tiempo Cuba extraerá todos los recursos que pueda de Venezuela y sus esbirros profundizarán el experimento marxista filatelista que persigue acabar con la república y someternos por la fuerza a nosotros los venezolanos, quienes tendremos que aceptarlo para poder vivir en nuestro propio país, en un lugar que no sea la cárcel. Afianzar un régimen totalitario que permita al Estado terrorista y narcotraficante cubano propiedad de los sanguinarios ancianos Castro, y a factores del comunismo, extremismo y terrorismo internacional, controlar definitiva y totalmente los inmensos recursos de Venezuela para extraerlos y financiar las operaciones que tienen planificadas desarrollar en el futuro en todo mundo. Encubrir al invasor cubano. En el 2013 el Estado terrorista y narcotraficante cubano tendrá mucha más presencia en Venezuela, llegarán muchos más, las visitas de supervisión de los miembros del Consejo de Estado cubano serán más frecuentes, habrá más cubanos en la administración pública, habrá más generales cubanos trabajando en Venezuela. Para poder participar en cualquier elección se debe aceptar el sistema electoral que las controla. ¿Conoces tú la realidad del sistema electoral venezolano? ¿Sabes quién lo controla? ¿Sabes quién controla a Venezuela? No es precisamente Hugo Chávez y su banda. Para contestar estas preguntas voy a hacer una cita textual de mi escrito Invasión Cubana publicado en este blog el pasado 24 de mayo de este año.
Hoy todo el mundo contempla y Venezuela sufre la segunda invasión cubana en su historia. Hugo Chávez, desde el poder, les abrió la puerta, fue a traerlos de la mano y obliga a todos los venezolanos a pagarles sus gastos. Les ha entregado nuestra soberanía y nuestras riquezas, y poco a poco les ha ido entregando nuestra libertad, y tenemos que pagarle con nuestros dólares por llevársela. La primera invasión cubana fue en la década de los años 60 y estuvo financiada por la ex Unión Soviética. En ella, las incursiones cubanas, como la de Machurcuto el 10 de mayo de 1967, llegaban en oleadas por el mar y ocultos en las sombras desembarcaban en diferentes puntos de nuestras costas internándose sigilosamente en la montaña temiendo encontrarse a los cazadores del ejército que se habían convertido en su sombra. La de ahora, la segunda invasión cubana de Venezuela está financiada por nosotros mismos. Ahora los invasores cubanos están llegando todos los días, a pleno día, y por el aeropuerto internacional de Maiquetía, desembarcando felices y con alboroto porque los cazadores del ejército ya no existen, fueron destruidos y convertidos en eso que llaman caribes por el traidor Hugo Chávez con la finalidad de que sirvan como instrumento al gobierno cubano para el sometimiento de los venezolanos a esa ideología del mal conocida como el marxismo o comunismo. Hoy los cubanos de Fidel Castro están despachando desde el Palacio de Miraflores donde tienen a su procónsul instalado y se alojan en nuestros mejores hoteles, incluyendo el Círculo de las Fuerzas Armadas Nacionales, donde nunca hay disponibilidad de alojamiento para los oficiales venezolanos que viajan del interior a la capital, pero sí hay un cupo reservado para los cubanos. Lo mismo sucede en el hospital militar. Nadie sabe exactamente cuántos cubanos hay, ni siquiera el propio traidor que los trajo. El jefe de la misión cubana dice que son 44.000, pero es obvio que miente. Todos los días entran y salen como, cuando y por donde les da la gana. Fidel Castro, su hermano Raúl y la banda gerontocrática de asesinos que gobierna a Cuba desde hace 53 años son los únicos que saben cuánta gente tienen aquí. Estamos totalmente invadidos, los cubanos están en todas partes, en nuestra industria petrolera, en puertos, aeropuertos, ministerios y demás dependencias del Estado. Están en nuestra Fuerza Armada Nacional con posiciones de poder sobre los venezolanos. Están en escuelas, clínicas, hospitales y en el campo. La Dirección General de Inteligencia Cubana tiene su base de operaciones en el Palacio de Miraflores que está repleto de cubanos que trabajan cumpliendo las órdenes de Fidel Castro. La seguridad de Hugo Chávez está en manos de ellos. Controlan nuestros organismos de inteligencia y nos persiguen a nosotros los venezolanos dentro de nuestro propio territorio y no me lo contaron, lo estoy viviendo yo pues soy objetivo de ellos, y aunque cueste creerlo el pasado 1 de marzo, luego de un proceso penal militar de casi 5 años, fui condenado a 4 meses y 15 días de arresto por un juez militar venezolano, por oponerme a la penetración cubana en la FAN en momentos en que estaba empezando y el alto mando, 2006, 2007, la aplaudía. Ahora los cubanos controlan nuestras comunicaciones y nuestras contrataciones, están a cargo de nuestras importaciones y tienen una fast track directo a nuestros dólares, mientras que las empresas importadoras venezolanas no tienen acceso a ellos y no pueden suplir la demanda de alimentos de nuestro pueblo. La economía venezolana está quebrada, todo se está hipotecando, Venezuela se endeuda exponencialmente mientras el gobierno asfixia a la empresa privada haciendo que crezca el desempleo proporcionalmente y que la clase media venezolana pase progresivamente a formar parte del porcentaje de pobreza mientras que paralelamente a toda esta vorágine de destrucción y saqueo, las inmensas sumas de dinero que pertenecen al fisco nacional desaparecen en los bolsillos de las narcofamilias Castro y Chávez, y sus respectivos cárteles, que han convertido el erario público venezolano en su patrimonio familiar, e incrementan, también exponencialmente, sus cuentas secretas en paraísos fiscales. Del entorno de Hugo Chávez y su familia, ha ido emergiendo una clase de nuevos ricos, los nuevos amos del valle, con inmensas fortunas que provienen del narcotráfico, del soborno, de la extorsión, del tráfico de influencias y de meter la mano impunemente en el presupuesto nacional. Cuba es un estado parásito, es como una inmensa sanguijuela que está pegada alimentándose del cuerpo de nuestra patria, que languidece y desfallece de mengua. La actual campaña de Venezuela, como la llaman en La Habana, ha sido un éxito. El gobierno cubano por intermedio de su procónsul, Hugo Chávez, ha logrado empobrecernos dramáticamente a los venezolanos y están haciéndonos pasar hambre. Es la misma técnica que se ha venido aplicando al pueblo cubano a lo largo de todos estos 53 años. La razón es simple, el hambre es una de las armas de disuasión más eficaces usadas por el comunismo para mantenerse indefinidamente controlando el poder, ya que quien tiene hambre no piensa en luchar sino en conseguir comida. ¿Funcionará esto con todos los venezolanos? ¿Será que han perdido tanto de su ancestro histórico? ¿Es que en su sangre no queda nada de ese fuego sagrado que le dio la libertad a este continente hace 200 años? Mientras tanto, proporcionalmente al aumento del empobrecimiento, el hambre y la miseria de Venezuela, los Castro, los Chávez y sus respectivas bandas narcocriminales, engordan como bolas de cebo. Las Fuerzas Armadas Nacionales, como todas las instituciones, están totalmente penetradas por los cubanos. El lema patria, socialismo o muerte al cual me cabe el honor de haber herido de muerte apenas fue impuesto, fue la punta del iceberg de lo que venía, fue la punta de la lanza de esa penetración. Yo traté por todos los medios de evitarlo y todo el mundo me dejó solo, y todavía continúa así, y ahora estoy condenado a cumplir arresto por eso. Nuestros oficiales son enviados a Cuba para recibir entrenamiento y adoctrinamiento en contra de su propia nación, en contra de su propio pueblo por el enemigo que sus ancestros habían derrotado. El ejército que lo derrotó y lo humilló en combate, está ahora destruido, desmantelado, humillado y al servicio de su enemigo, y tiene miedo.
Está postrado a sus pies, con sus estandartes de guerra pletóricos de libertad, gloria y honor militar sin igual en este continente, deshonrados y tirados en el lodo. Sin una espada que defienda la patria invadida, saqueada, encadenada, violada y humillada, los cubanos de Fidel Castro se sienten poderosos y actúan con soberbia. Ahora hacen nuestras leyes y las mandan desde La Habana con Hugo Chávez a promulgarlas, porque ahora ese traidor no despacha desde Venezuela sino desde La Habana, donde ya se puede decir con toda propiedad que está residenciado. Cada semana, o cuando le da la gana a Fidel Castro, se viene, nos amenaza, nos insulta y se vuelve a Cuba llevándole a los Castro más de nuestro petróleo, más de nuestro dinero y otro pedazo de nuestra libertad. Pero la cosa no termina aquí. La saga continúa. El traidor Hugo Chávez también les entregó a los cubanos de Fidel Castro nuestro sistema electoral, sobre el cual ya está montada una gigantesca trampa que espera a los venezolanos, quienes inocentemente, en su gran mayoría, mareados por el discurso politiquero, van avanzando en rebaño hacia ella. ¿Y por qué? Bueno, para empezar se puede decir que ya no existe el voto secreto para nosotros los venezolanos, el sistema de autenticación integrado, capta huellas digital, garantiza a los cubanos que las máquinas de votación no pueden ser activadas hasta tanto el sistema no haya identificado plenamente al votante que está al frente antes de emitir su voto. La finalidad es saber quién votó y por quién votó para tomar a represalias. Los cubanos controlan nuestro sistema de identificación, SAIME, el REP, registros y notarías totalmente mediante la empresa cubana Albet Ingeniería y Sistemas Sociedad Anónima, que en la realidad es la división comercial de la Universidad de Ciencias Informáticas, UCI, de La Habana. En Cuba no existe la empresa privada, dirigida por el sanguinario asesino cubano Ramiro Valdés, quien por cierto fue quien firmó el contrato de concesión con el traidor Jesse Chacón. Por intermedio de esta empresa los cubanos controlan la emisión de nuestras cédulas de identidad y pasaportes, la migración en puertos, aeropuertos y puntos fronterizos y a los extranjeros que radican en Venezuela. Esto significa que desde la isla de Cuba el régimen terrorista de los hermanos Castro puede emitir documentos legítimos venezolanos a los cubanos o a cualquier extranjero que le dé la gana, tales como iraníes, bielorrusos, chinos, norcoreanos, etc. Cualquier criminal, terrorista o narcotraficante que sea amigo o que le pague a Fidel Castro, simplemente pasa por Cuba, obtiene documentos legítimos venezolanos en La Habana, y luego se presenta en cualquier aeropuerto del mundo diciendo que es venezolano sin ni siquiera hablar español. Eso sucede todos los días. Desde la isla de Cuba, en las próximas elecciones de octubre, podrán votar como venezolanos todos los cubanos que le dé la gana a los hermanos Castro y el sistema se encargará de ajustar y distribuir convenientemente las cifras. Se dice que la estadística es la mejor herramienta para justificar una mentira. La data puede fluir en diversos formatos a través del cable submarino de fibra óptica colocado desde el estado Vargas a Cuba con ese propósito. La base de datos de la UCI tiene la data de ministerios, misiones, dependencias del gobierno, habitantes de Venezuela y toda la información de las notarías y de los registros civiles, lo que significa que los cubanos de Fidel Castro pueden en cualquier momento identificar a una persona por su nombre y apellidos, edad, religión, residencia, estudios, trabajo, negocio, ingresos, egresos, deudas, tarjetas de crédito, propiedades, vehículos, filiación política, etc. El trabajo de digitalizar toda esa información para el gobierno de Cuba ha estado a cargo de los miembros del denominado Frente Francisco de Miranda, fundado y capitaneado por el agitador encapuchado UCB, Elías Jaua, quien es nada más y nada menos que vicepresidente de Venezuela. El Frente Francisco de Miranda está integrado en su mayoría por jóvenes entrenados y adoctrinados, lavado de cerebro, en Cuba como guardianes de la revolución cubana en nuestra patria. Estos jóvenes en sus primeros años estuvieron a cargo de la misión Identidad. Se estima que han entregado más de 5 millones de cédulas a extranjeros que no han cumplido con los requisitos que estipulan nuestras leyes, han sido convertidos en verdaderos mastines del comunismo, fieles al Estado terrorista y narcotraficante cubano y enemigos de su propio país. Se les ha enseñado a despreciar su nacionalidad y el orgullo de ser venezolanos para que defiendan un concepto manipulado de patria grande que en esencia no es otra cosa que el proyecto de expansión del sistema comunista cubano, semilla soviética en América. A todas estas personas las están transformando de ciudadanos a súbditos de Fidel Castro y vasallos del comunismo. Es tan descarada, tan asquerosa, tan humillante la injerencia cubana en mi patria, que el asesino Fidel Castro, en un artículo que publicó recientemente, el pasado 28 de abril, se muestra muy preocupado porque los venezolanos, en los próximos días, puedan despertar y reaccionar en contra de la intervención cubana, desencadenando eventos sociales que saquen del poder a su títere Hugo Chávez. Fidel Castro dijo que la oligarquía jamás podrá volver a gobernar a Venezuela y que si se nos ocurre sacar a patadas a Hugo Chávez y su banda criminal correrán ríos de sangre. Luego de todo lo expuesto anteriormente, queda perfectamente claro que si eres un ciudadano que ama a su patria y se opone a la dominación cubana en Venezuela, en este sistema electoral totalmente controlado tu voto no vale nada y solamente será usado a conveniencia del Estado terrorista y narcotraficante cubano y sus aliados que controlan el poder, quienes negocian con los politiqueros bandidos de la llamada Mesa de la Unidad Democrática, pequeñas e insignificantes cuotas que le permiten a Fidel Castro y los traidores que le sirven fielmente continuar con la destrucción de mi patria, de nuestra patria y el sometimiento de sus ciudadanos, manteniendo una fachada de democracia ante el mundo para lo
lo que exhiben una flamante oposición que no es tal puesto que no existe en la realidad ya que no fue creada para luchar sino para negociar y sacar provecho económico y político de la crisis, que usa ese voto que te piden todos los días pero que no defienden, son unos sinvergüenzas, unos inmorales, unos traidores que te engañan y usan tu voto para beneficio personal, no luchan hasta sus últimas consecuencias por la libertad, la democracia y la independencia de Venezuela, su lucha es para sacar provecho económico y político de la crisis, su lucha se limita a las pantallas de los televisores, los micrófonos de las emisoras de radio y las páginas de los periódicos. Su discurso vacío, electorero, demagogo, interesado y mentiroso subestima y ofende la dignidad e inteligencia de cualquier ciudadano. Votar en este país hoy en día es un acto de humillación ante el Estado terrorista y narcotraficante cubano que maneja los hilos del poder en Venezuela y controla totalmente el sistema electoral donde vas a depositar tu voto. Votar en las actuales circunstancias es una verdadera vergüenza, y si lo haces en pleno conocimiento de todo lo anteriormente descrito es un acto de traición a tu patria. Las fuerzas cubanas en Venezuela cuentan con la cooperación de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, donde están los responsables de que Hugo Chávez esté en el poder. La MUD, en complicidad con los medios de comunicación llamados de oposición con los que está fuertemente vinculada política y económicamente, ha creado la matriz de opinión de que el voto es lo único que tienen los ciudadanos frente a la dictadura, que es lo único que pueden hacer, y eso es totalmente falso puesto que los ciudadanos también pueden, y están obligados a luchar para recuperar su libertad, su soberanía, su democracia y su independencia. La MUD, si la dejamos seguir al frente de la oposición, continuará legalizando y facilitando los planes cubanos en Venezuela, dándoles una apariencia democrática y manteniendo a los venezolanos alienados con una ilusión electoral, durante todo el tiempo que dura el proceso de transformación de ciudadanos a súbditos del sistema comunista desarrollado en Cuba. Gracias al trabajo de la MUD en los diferentes escenarios internacionales, la dictadura está presentando al mundo los números de las elecciones del 7 de octubre, y ahora lo hará con los de esta del día de hoy 16 de diciembre, en un alarde de una democracia virtual que no existe pero que le deja muy buenos dividendos a la cúpula de politiqueros bandidos que la dirigen. La MUD legaliza a una de las dictaduras más grotescas que se han visto en Latinoamérica, engaña a los ciudadanos que quieren sacar a Hugo Chávez, los adormece, los marea, y los castra para que no se les ocurra lanzarse a la lucha frontal por su libertad, ya que en un escenario como ese perderían todos los privilegios y los dividendos que están disfrutando en este momento. La cúpula de politiqueros de la MUD monopoliza el negocio político en Venezuela del lado en el que nos encontramos los que nos oponemos a Hugo Chávez y todo lo que eso significa. Los ciudadanos que quieren ser libres están atrapados en un callejón sin salida, obligados a votar por cualquier bandido, cualquier tarado o cualquier inepto que la MUD decida colocar como candidato para cualquier alcaldía, gobernación, escaño o en todo caso cualquier puesto. Y eso es un negocio redondo, es un tiro al piso, no hay pele posible, es ganancia segura, y entonces yo me pregunto, ¿cuánto costará eso? ¿Cuánto dinero se moverá ahí? ¿Cuánto dinero serían capaces de pagar los grupos económicos para colocar piezas de ellos como candidatos? ¿Cuánto dinero sería capaz de pagar la dictadura para que los candidatos sean tarados, ineptos, cobardes, bandidos o miserables que negocien fácilmente con Fidel Castro y ayuden a gobernar a su procónsul en Venezuela, Hugo Chávez, simulando que existe oposición para seguir presentando ante el mundo una falsa cara democrática? ¿Cuánto cuesta eso? He ahí el lomito del negocio político actual en Venezuela. Venezolano que defiendes la libertad, la democracia y la independencia de la República de Venezuela. Ir o no ir a votar es tu decisión, pero debes tener muy claro que tu voto no servirá para nada, será usado para justificar la destrucción de Venezuela, tu voto solamente servirá para legalizar al resto de la estructura del gobierno comunista de Hugo Chávez por 6 años más, afianzar su dictadura, encubrir al invasor cubano que mueve sus hilos y dar cargos importantes con buenos sueldos y manejo de presupuestos a los politiqueros bandidos de la MUD, además de parcelas de poder e influencia a las organizaciones políticas que la integran, pero tú, compatriota, tu amigo, tu amiga, estás simplemente corriendo directamente al abismo. Saludo libertario general Ángel Vivas. Enjuiciado y condenado a 4 meses y 15 días de arresto por defender a Venezuela de la penetración cubana cuando era un oficial general en servicio activo. Licenciado en Ciencias y Artes Militares, opción terrestre, mención Educación, AMB Venezuela 1978, Ingeniero Civil NCIF 66065, UPFAM Venezuela 1988, MSc en Gerencia de Empresas, mención Finanzas, UNED Venezuela 2000, Doctor in Business Administration in Finance, mention cum laude, TAUSA. 2006. Muera la tiranía, viva la libertad.